Hola, mi nombre es Jazmín Varela. Soy ilustradora narrativa, autora de cómics y tatuadora. Mi trabajo consiste en transmitir ideas a través de la imagen, dominando el color y experimentando con distintas técnicas y disciplinas. Soy autora de Guerra de Soda, Tengo unas flores con tu nombre y Cotillón, 3 libros de historieta publicados en Argentina y en España. Mis ilustraciones surgen de la observación de la vida cotidiana, de conversaciones o de luchas colectivas. A la hora de contar algo, el color es una herramienta muy potente y versátil, pero suele ser todo un desafío llegar a dominarlo. Estar atentos a lo que nos producen determinados colores, paletas y combinaciones es el primer paso para ir afinando nuestra mirada. Cuanto más sensibilicemos nuestra vista, nos va a resultar más fácil potenciar, balancear o romper el uso que hacemos del color. En este curso de doméstica aprenderás las técnicas para desarrollar tu propia biblioteca de paletas basadas en tu universo personal. Como proyecto final vas a crear un cuaderno de experimentación cromática que te acompañará en el desarrollo y el estudio del color aplicado a tu obra. Comenzaremos haciendo un repaso de los materiales, enseguida veremos algunos conceptos básicos, cómo funciona y qué propiedades tiene. Hablaremos del círculo cromático como herramienta para trabajar el color y los inconvenientes que podemos encontrar en su uso tradicional. Haremos algunos ejercicios para afinar tu mirada y luego crearemos una biblioteca de color dividida en secciones cromáticas para facilitar el armado de las paletas. Continuaremos con el armado de paletas simples y complejas a partir de nuestra colección de colores y materiales. Seguidamente experimentaremos con paletas a partir de objetos cotidianos y de conceptos sensoriales y complejos. Al finalizar el curso habrás desarrollado tu intuición y sabrás cómo dominar el color con tu archivo personal. Para hacer este curso no necesitas conocimientos previos, pero te ayudará a tener una base de dibujo. Necesitarás un cuaderno con hojas de alto gramaje y distintos materiales para colorear, como wash, acrílicos, ceras, lápices y otros elementos que podrás conseguir en casa. Descubrí el color de tu propio universo y sumale personalidad a tus ilustraciones.